Buenas. Voy a grabar un material más sobre el tema de los símbolos porque quedó pendiente esa clase. A ver, en estos tiempos, llámese modernidad o posmodernidad o como uno prefiera, la racionalidad científica burguesa eh, ha ido desplazando de la escena a otros fenómenos no menos importantes. Uno de los fenómenos que se ha visto desplazado es el fenómeno religioso. En general, en los ámbitos académicos, por un lado influenciado por el positivismo y por otro lado por las críticas desde cierto marxismo dogmático, no dialéctico. Se ha menospreciado el fenómeno religioso de una manera mecánica, ¿no? Desvalorizándolo, desde el positivismo, considerando a lo religioso como solamente como un momento de la historia, como un momento del pasado, de la humanidad, como algo arcaico, y no como un elemento más de la conciencia. Y desde cierto marxismo se puso el hincapié en esa famosa frase de la religión como opio, eh, esa frase tantas veces sacada de contexto. Bueno, nosotros desde la cátedra de Sociología de la Religión partimos de la idea de que hay que analizar con mayor complejidad, hay que problematizarlo y ver más en detalle el fenómeno religioso. No se puede rechazar eh, ni como arcaico, ni como meramente un opio, eh, sino que partimos de la idea de la necesidad de los sujetos de volver a encontrarse a sí mismos, ¿no? Encontrarse y poder proyectarse hacia el futuro. Entonces vemos a la religión como la necesidad del sujeto de religarse de algo que se perdió, de algo de lo que fue escindido, separado, ¿sí? Y entonces en esta religazón el sujeto readquiere elementos para construirse, ¿no? Partamos de la base que el sujeto no es, sino que el sujeto deviene sujeto, está en un movimiento constante, porque si el sujeto es, deja de ser sujeto y pasa a ser un objeto. Entonces, en este constante devenir del sujeto, bueno, un elemento fundamental es el fenómeno religioso, para que el sujeto encuentre un sentido a su vida, para que el sujeto encuentre y reafirme y construya su propia identidad, ¿sí? Y entonces es por esto que hacemos siempre referencia al texto de Rubén Drí, que habla de la identidad, la memoria y utopía como tres momentos fundamentales en la constitución del sujeto. La religión puede unir, puede liberar, puede movilizar, pero también puede funcionar como elemento para oprimir y para dominar y para mantener el statu quo, ¿no? Puede ser las dos cosas, puede funcionar como un motor para el cambio o puede ser un elemento legitimador del orden existente para que no existan los cambios, ¿no? Como algo totalmente conservador. Desde los primeros homínidos, ¿sí? Desde los primeros primates, cuando los homínidos cambiaron su postura, ¿no? Y empezaron a caminar sobre dos patas y abandonaron la posición de las cuatro patas, comenzaron a desplazarse de manera vertical y eso de alguna manera les permitió tener otra perspectiva, ver más allá de lo inmediato, ¿sí? Y entonces comenzaron a proyectarse en un nuevo espacio, ¿no? Muchísimo más amplio, casi ilimitado, y
también un espacio desconocido, inquietante, amenazante. Entonces, esta nueva altura también le pudo haber generado a estos homínidos cierto vértigo. Entonces apareció la necesidad de la orientación, ¿no? De encontrar un sentido, una dirección para poder comprender el devenir, para comprender a su propio ser y lo que le iba a deparar el futuro. Bueno, tenemos que pensar, como decía recién, que ser un sujeto es un esfuerzo por seguir siendo un sujeto, ¿no? Una lucha por la supervivencia, porque la muerte acecha a cada paso. Somos seres temporales, finitos, históricos, por eso es fundamental para estos seres la memoria, para saber de dónde venimos, para saber quiénes somos, para conocer nuestra propia identidad. El sujeto, tanto el sujeto individual como el sujeto social, no es sino que deviene un sujeto, necesita hacerse y rehacerse en un movimiento constante, mirar al pasado, utilizar la memoria para reafirmarse en el presente y proyectarse hacia un futuro. Utiliza para este hacerse y rehacerse el rito, ¿sí? Que el rito es una recreación del mito del origen, ¿no? Es como el ritual es cuando uno hace una acción que evoca eh, a una acción que tuvo lugar en un pasado remoto, ¿sí? Iliotempore, ¿sí? En el origen de los tiempos. El, el sujeto posee arquetipos, es decir, los arquetipos son modelos míticos, son personajes o hechos fundantes, ejemplares, que le sirven para rememorar este pasado y así reafirmar el presente, ¿sí? No necesariamente de un origen histórico, sino también simbólico. Podemos pensar en momentos arquetípicos o el 25 de mayo, o un momento de 1810 para nosotros como pueblo argentino, latinoamericano. Podemos pensar en el éxodo, ¿sí? Para el judeocristianismo, como el momento de quiebre de la esclavitud y el pasaje hacia la libertad. El cruce de los Andes, en la construcción de la independencia de nuestro país, el 17 de octubre, el surgimiento del peronismo y la irrupción de las clases populares en la política argentina, el 20 de diciembre de 2001, bueno, hay infinidades de momentos que pueden ser considerados arquetípicos, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, yendo a los ejemplos bíblicos, religiosos, pensemos en el rito del bautismo, por ejemplo. Bueno, el rito del bautismo es un rito de pasaje que se realizaba antiguamente en el mismo río Jordán. Ustedes se acuerdan que ya cuando hablamos sobre el relato del Éxodo, el río Jordán es el río que separa a la Palestina hacia el oeste y del desierto hacia el este, ¿sí? Y es el río que atraviesan, es un río que corre de norte a sur desde el lago de Tiberíades o mar de Tiberíades o de Genezaret, lo une con el Mar Muerto, ¿sí? Es un río que une estos dos ojos de agua y fue el río que atravesó el grupo que venía escapándose de Egipto para entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Entonces es lo que nosotros conocemos como rito de pasaje, lo que se hace.
Es como que ese fue un momento donde al atravesar ese río se entró al paraíso, ¿sí? A la tierra prometida. Entonces lo que se hace cuando alguien se bautizaba en el río Jordán era evocar a través del rito este momento del origen de la confederación de tribus, ¿no? Previo al pacto de Siquem. Lo que se hace cuando se bautiza a alguien es, bueno, sumergirse en agua, o bueno, hoy se hace mojar, cuando un cura o un sacerdote moja a alguien o hace una señal con agua bendita, lo que está haciendo es evocar este momento arquetípico en la formación, en la identidad del pueblo judeo-cristiano, ¿no? Lo que pasa es que uno a lo mejor no lo hace conscientemente, no es consciente de que lo que pasa con el bautismo es evocar ese momento, pero ahí está el origen de este rito. El sujeto es también trascenderse, ser más de lo que es. El sujeto se proyecta hacia adelante, es sueños, es imaginación, es utopía que ayudan al movimiento, a la dinámica del sujeto. No solo tiene proyectos el sujeto, sino que el sujeto es un proyecto en sí mismo, porque al estancarse, al quedarse quieto, se objetualiza, ¿sí? Deja de ser sujeto, pasa a ser objeto. Con respecto a esto, Hegel habla de alcanzar el saber absoluto, no como punto de llegada, no como lo que Fukuyama hace un tiempo había dicho que era el fin de la historia, sino como alcanzar al saber absoluto como abertura hacia nuevos horizontes que nunca se alcanzan plenamente. La utopía, ¿no? y en esto me acuerdo de Galeano cuando dice la utopía es eso que cuando vos crees que llegás, bueno, la utopía se corre unos pasos más allá. Bueno, ahora no me acuerdo cómo era textual, pero es eso, se va moviendo, pero es lo que hace al sujeto avanzar hacia un proyecto, ¿sí? Entonces, de la misma manera que al Homo erectus, ¿no? Este homínido que es el primero en desplazarse en dos patas, se le abre el horizonte y lo moviliza, ¿no? A través de la apertura del horizonte y a través de el símbolo, el arquetipo, el mito y la religión, ¿no? Como formas de proyectarse, de comprenderse a sí mismo y comprender lo que puede llegar a pasar el futuro. A su vez, esta apertura del horizonte genera incertidumbre, genera temor, sobre todo a los que pretenden conservar el estado de la cuestión, el statu quo. Por eso, desde muchos discursos del orden, es menospreciada, es criticada la utopía, ¿no? Es visto como algo negativo lo utópico. Podemos pensar en la revolución como un símbolo, ¿no? Como algo que moviliza. Hablar de la revolución, ahora me viene el ejemplo de Sorel, cuando habla del mito de la huelga general como para movilizar a los pueblos, bueno, o Mariátegui cuando habla del mito de el Inca, la vuelta hacia el Tahuantinsuyo, ¿no? Mariátegui como buen peruano y descendiente de incas, habla de este mito como un elemento fundamental para la liberación de su pueblo. Y la utopía como un motor que mueve al sujeto, ¿sí? Y los símbolos y los arquetipos también como parte de ese motor, ¿no? Tanto proyecto como utopía son dos momentos dialécticos de la racionalidad del sujeto. Cuando
Friedrich Engels distingue entre el socialismo utópico y el socialismo científico, está quizás equivocando el camino de la dialéctica y reemplazándolo por un cierto positivismo, ¿no? Vemos elementos positivistas en Engels al hacer esa distinción de lo utópico y lo científico. Tanto uno como el otro son elementos necesarios, el utópico y el científico, por lo menos esa es nuestra perspectiva, ¿no? Porque si es solamente lo científico, habría que esperar a que las condiciones estén totalmente dadas, las condiciones objetivas, y ahí está lo que va después ver Gramsci, por qué no se dio la revolución en Italia, si las condiciones objetivas estaban dadas. Entonces él va a poner el acento en, bueno, ¿y qué pasó con las condiciones subjetivas? ¿No? ¿Qué pasó? Que si estaba todo dado para una revolución, no se dio la revolución, no triunfó la revolución. Entonces Gramsci va a ser uno de los marxistas que va a retomar esta importancia de la dialéctica, ¿sí? de salir del positivismo y de considerar, bueno, ¿por qué no se dio esto? ¿Qué es lo que estaba faltando? ¿Por qué es la importancia de lo subjetivo? También podemos nombrar a Lukács, a Goldman, bueno, a Mariátegui, a Bloch, Ernst Bloch, un marxista poco ortodoxo que resalta el poder de lo utópico. ¿Sí? Bloch tiene una obra muy vasta que se llama El Principio Esperanza, que son 3 tomos, creo que en los materiales, en el Dropbox, en textos optativos, está el libro completo del Principio Esperanza de Bloch. Es fabuloso, él escribió 3 tomos de, no sé, 800 páginas cada uno, donde habla sobre diferentes elementos a lo largo de la historia que sirvieron como utopía, desde, no sé, obras de Shakespeare, o la particularidad que tiene el Dios de Moisés como Dios devenir, ¿no? como Dios esperanza, dice él, Deus spes, y no como, a diferencia de los otros dioses de los otros pueblos que eran Deus creator, el Dios creador que creó el mundo y se sentó a mirar cómo los hombres pifiábamos o hacíamos cosas bien, cosas mal, y solamente está ahí, sino que lo que dice, bueno, la originalidad de este Dios de Moisés es que Dios está inserto en la historia, en la lucha de los hombres, y es parte de esas luchas y es aliado a esos pueblos oprimidos, y es el motor de la esperanza de la liberación. Entonces es un Dios dinámico, un Dios utópico. Bueno, de la misma manera, como se utiliza la utopía como motor, se utilizan los símbolos también como elementos constitutivos de la identidad del sujeto. Los símbolos, la palabra símbolo viene del griego, que es symbalon, que quiere decir, sim es con, y balon es unidad, es decir, con unidad, con unión. Lo opuesto a símbolo es diablo, o sea, el diablo, ¿sí? Que viene a ser lo que divide, ¿sí? Lo que separa, lo que rompe la unidad, el diablo. Entonces, el símbolo es la intención del símbolo es reunir, volver a juntar algo que fue separado. De la misma manera que religión es volver a ligar, bueno, el símbolo es volver a unir. El símbolo permite a los hombres, al Homo sapiens, o como decía Mircea Eliade, al Homo religius, ¿sí? O al Homo symbolicus, que somos nosotros, le permite acceder a una realidad de lo diferente, revela una estructura del mundo que no es evidente, que no es inmediata, sino el símbolo transporta, trae. Podemos ver muchísimos ejemplos de el símbolo como
una bandera, un himno, una canción, un color, ¿no? Si yo pienso en banderas rojas, bueno, ya tiene todo un contenido detrás que simbolizan las banderas rojas. Puedo pensar en infinidad de elementos que a nosotros nos sirven, nos apuntan a una realidad que está más allá de lo estrictamente visible, ¿no? Bueno, los símbolos sirven de puente entre lo sagrado y lo profano, ¿sí? Entre estos dos niveles de conciencia. Nos transporta del mundo profano al mundo sagrado y viceversa, ¿sí? Es la forma en la que lo sagrado se manifiesta, que es temporal, que es humano, y que es profano, ¿sí? De la misma manera que el rito, que sirve de puente entre lo sagrado y lo profano, bueno, el símbolo también viene a ser eso mismo, une estas dos realidades. Y el símbolo no tiene un significado estrictamente consensuado, sino que está en constante disputa, a diferencia del signo. Todos sabemos lo que es el signo, es algo, no sé, un cartel de contramano, todos sabemos que es un cartel de contramano, bueno, pero no hay una discusión sobre qué significa eso. En cambio, si yo pienso el símbolo, no sé, la remera del Che, o pienso en el símbolo de podría ser el Eternauta, el personaje del Eternauta, que fue apropiado, si se quiere, hace la década pasada por el kirchnerismo, ¿no? Como el símbolo del luchador, con la cara de Néstor. El mismo, bueno, si lo pensamos desde la historia argentina, San Martín es un símbolo que es apropiado, no es lo mismo San Martín desde la mirada de un Bartolomé Mitre, o desde la mirada de un Manuel Gálvez, o algún otro historiador, ¿no? Donde uno es el San Martín, el santo de la espada, y desde una mirada, y otro es el San Martín que se enfrenta al poder de Buenos Aires, ¿no? Como la misma figura puede ser tomada desde con distintas intencionalidades, o el mismo Jesús es un símbolo, es el símbolo, o uno de los más notorios y más condicionantes para por más que no seamos religiosos, es un símbolo fundamental. Acá pienso, me hace acordar esto al poema de Machado, que después fue musicalizado por Serrat, ¿no? Que evoca al Jesús. Esto me cantar, no puedo cantar ni quiero, a ese Jesús del madero, o sea, al Jesús crucificado, muerto, sino al que anduvo en la mar, ¿no? Como dos Jesús distintos. Uno, el Jesús que utiliza la Iglesia Católica más comúnmente, que es el Jesús muerto, y el otro, el Jesús que estaba vivo llevando su mensaje, ¿no? En el barco, tratando de pescar seguidores. Bueno, también es un símbolo apropiado por los distintos credos, apropiado por la religión católica en algún momento, por el Imperio Romano. Los mismos que lo asesinaron a Jesús son los que después lo van a tener como figura máxima, como un dios directamente, ¿no? El Imperio Romano asesina a Jesús, un luchador político, y después va a entronizarlo como el dios del imperio, ¿no? Y se apropia de ese símbolo y lo trata de lavar todo lo que había llevado
a que lo quisieran matar, ¿no? Lo descarga de todo ese contenido y le da el contenido de el alma bella, el alma buena, el puro, ¿no? El que dice que ante una agresión hay que poner la otra mejilla. Pero también en la misma Biblia está Jesús que dice el momento ha llegado, el que tenga una capa, que venda la capa y que se compre una espada. Vemos la contradicción, como un Jesús dice, si te agreden, pone la otra mejilla, y el otro Jesús dice, vende tu capa y compra una espada. ¿Para qué vas a usar una espada si no es para pelear? Bueno, eso es la disputa por el símbolo de Jesús. Entonces, los símbolos ofrecen información difícil de transmitir con palabras, revelan una realidad total más allá de lo inmediato, son polivalentes, no son unívocos, unifican sentidos. El pensamiento simbólico no se opone al racional, sino que el hombre, perdón, el hombre primitivo es también un homo symbolicus, ¿sí? Utiliza el símbolo en su vida constante. El símbolo es un modo específicamente religioso de conocimiento. Los símbolos enfatizan la naturaleza social del hombre, forman una memoria popular. Piensa en el símbolo del gauchito Gil, las banderas rojas, el gaucho que se enfrenta al poder de Buenos Aires porque que es enviado a la guerra del Paraguay para luchar contra el pueblo paraguayo, y él de alguna manera se opone a ese poder central que lo envía a eso, y luego es muerto como un mártir. Bueno, hoy es un símbolo muy importante el gauchito Gil, y también su sentido es disputado, su significado es disputado. El símbolo, piensen, a ver, otro ejemplo de símbolo, el símbolo del centro, ¿no? Piensen, uno va a cualquier ciudad o a cualquier pueblo del interior de nuestro país, y uno puede no conocer el pueblo, pero uno lo primero que va a intentar ver es cuál es el centro, ¿no? Donde en el centro, en general, la disposición del centro, en el centro estaba la plaza, quizás con un mástil con la bandera, para reafirmar el símbolo de la identidad nacional, y enfrente de la plaza seguramente debe estar la iglesia principal del pueblo, que tiene una altura para poder ser vista desde todos lados, ¿no? Como una referencia. Y también, además de la iglesia frente a la plaza, seguramente está la municipalidad. Acá vemos los dos poderes, el poder temporal y el poder espiritual, ¿sí? Y bueno, y el centro orienta, le da al sujeto, le permite orientarse, saber a dónde está situado. Piensen en la Basílica de Luján, que se ve a kilómetros y kilómetros de distancia. La única altura grande que hay en la zona de Luján es la Basílica, y bueno, sirve eso como centro, como símbolo del centro y de referencia. Lograr que ser dueño de ese símbolo otorga poder. Piensen, no sé, se me ocurren ahora cuando fue el atentado a las Torres Gemelas como el símbolo del capitalismo mundial, ¿no? ¿Por qué se ataca a las Torres Gemelas? Más allá de quién haya hecho ese atentado, es como súper simbólico. Piensen en
el templo de Jerusalén, cuando los judíos rezan y todos giran y apuntan su rezo hacia el templo de Jerusalén, o los musulmanes rezan apuntando hacia la piedra de la Kaaba en la Meca, ¿no? Como el símbolo del centro, bueno, unifica. Piensen en cuando el Imperio Británico impone que el uso de horario universal sí o sí está relacionado con Greenwich, ¿no? El meridiano de Greenwich es el símbolo del centro del mundo. Ahí es la hora cero y después uno está o 3 horas al oeste de Greenwich o 3 horas al este o 10 horas, pero el centro del mundo es en Londres, ¿no? El símbolo del centro. Bueno, justamente eso lo imponen en el momento en que el Imperio Británico era el imperio más poderoso, logra imponer, apropiarse del símbolo. Y estos símbolos son un elemento fundamental en la identidad de los sectores populares. Existe una relación dialéctica entre el sujeto popular y el símbolo, y los sectores populares los reinterpretan, se los apropian, los resignifican, generando relaciones originales, sui generis entre ellos. Y hay una disputa, ¿no? Pienso en el festejo de la Virgen de Itatí, que se hace un festejo, lo hace el pueblo, y otro festejo lo hace la iglesia, y a veces la Virgen está dentro de la iglesia, y a veces la Virgen está en la plaza con el pueblo, y son dos festejos distintos, y tanto la iglesia como el pueblo quieren apropiarse de ese símbolo. Bueno, ahí lo comparten en distintos eventos, pero lo comparten. Y bueno, pero hay una lucha eso por darle un sentido, darle un significado, por imponer el significado propio. Para redondear el tema del símbolo, ya para ir cerrando esto, podemos hacer una distinción entre el símbolo y el fetiche, donde el símbolo se ve como algo positivo y dinámico por su dinamismo, ¿no? Y el fetiche pasa a ser algo negativo, porque pasa a ser un objeto, o sea, deja de ser dinámico. El fetiche, ¿se acuerdan cuando los mandamientos dicen no te hagas imagen de Dios, no hagas imágenes de Dios? ¿Por qué? Y porque justamente este sentido que tenía el Dios de Moisés, de un Dios dinámico, Dios en el pueblo, Dios en la asamblea, en el proyecto del pueblo, en la liberación. En cambio, un objeto inanimado que muestre, ¿sí?, que haga de ese Dios, va a terminar siendo un objeto que oprime, ¿sí? El sujeto va a arrodillarse delante del símbolo, ese símbolo deja de ser un símbolo para ser simplemente un fetiche que lo va a terminar oprimiendo en lugar de liberarlo como era su sentido originario. Para esto les hacíamos referencia, les dimos para leer El fetichismo de la mercancía, como el hombre produce la silla, dice Marx, y luego termina arrodillándose, o sea, cambia esa silla por dinero, por moneda, y luego termina siendo víctima de la dominación del mismo objeto por el creado, ¿sí? Que esto lo toma Marx de Feuerbach, que dice la importancia de ser conscientes que es el hombre el que crea a Dios a su imagen y semejanza, y no Dios el que crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, no perder de vista que es una creación humana. Entonces,
tiene que ser útil para el humano, tiene que ser algo positivo para el humano. Cuando el humano termina arrodillándose, sintiéndose culpable, teniendo miedo, pasa a ser un fetiche negativo, ¿no? Pasa a ser un fetiche, deja de ser algo dinámico y liberador y pasa a ser algo que termina dominando y oprimiendo. Para cerrar, puedo decir que la religión une, libera, moviliza y puede funcionar perfectamente como un motor de cambio, y el símbolo es uno de estos elementos que le va a dar sentido a la vida del sujeto. Y el sujeto va conformando su propia identidad entre varios factores. Uno fundamental es a través del símbolo. Acá cierro y les mando un saludo. Hasta luego.